Y vamos a abrir en Juan capítulo 15, versículos, vamos a leer desde el 18 para poder eh, tener un poco de contexto, ¿no? Hoy vamos a tocar el versículo 26 y 27, pero vamos a leer desde el versículo 18. Juan 15, 18. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Hermanos, el versículo 26 que leímos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y hermanos, estamos frente a un misterio. Estamos frente a un misterio. Creo que Juan ha sido un experto, obviamente por la obra del Espíritu Santo, en reducir en pocas palabras tanta teología, tanta doctrina, Es impresionante. Y estamos frente a un misterio, y mejor dicho, en este solo versículo está condensado el más grande misterio de las Escrituras. Misterio que muchos a lo largo de la historia han tratado de resolver. Y todos los que han tratado de resolver este misterio, todos, han fallado penosamente. Y no solamente fallado, hermanos, porque todos los que fallan con este misterio no hacen otra cosa que sumergirse en las profundidades de la herejía. Este misterio del cual se nos habla en la Biblia es un misterio que no nos ha sido dado para que lo resolvamos. Nos ha sido dado para que lo contemplemos. Ahí está. Para que lo contemplemos, lo admiremos, nos asombremos y caigamos postrados en adoración. Nada más, ni nada menos, obviamente. Pero es la soberbia, ¿no? La soberbia del hombre, la soberbia de esta naturaleza caída que quiere resolver todas las cosas, y mucho más en este tiempo, ¿no? Nos creemos tan capaces de resolver todas las cosas que creemos que vamos a resolver este gran misterio. Y no podemos resolverlo. ¿Sabe por qué? Porque por dos motivos fundamentales, hermanos. Primero, porque criaturas. Somos criaturas finitas. Y, y nosotros, criaturas finitas, no podemos conocer el infinito. No podemos conocer al ser que es infinito en todos sus atributos.
Y no solamente por ser criaturas finitas, además somos criaturas finitas caídas, que tenemos una mente corrompida, tenemos un corazón corrompido. Y leímos en Romanos una y otra vez que estábamos destituidos de la gloria de Dios, así que esa era nuestra condición. Es imposible acceder, es imposible abarcar con nuestra mente este misterio del que vamos a hablar un poco en este sermón. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Y le aseguro que yo no soy suficiente. No vaya a esperar usted que, que yo resuelva nada esta mañana. ¿Y cuál es este misterio, hermanos? ¿Cuál es el misterio más grande de las Escrituras? El misterio es Dios mismo. Dios es el misterio más grande de todos. Y no nos alcanzaría ni el tiempo de este sermón, ni 1000 sermones más, ni toda la vida para comprender a Dios. Él es incomprensible, hermanos. No significa que no podamos comprender nada de Él, simplemente significa que no podemos conocerlo en su totalidad, jamás. Y no estoy exagerando, estaríamos toda la vida, ¿no? Pero bueno, la Biblia, hermanos, nos enseña que Dios es uno, que solamente existe un Dios, hay un solo Dios verdadero. Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y cuando le preguntan al Señor Jesús en Marcos 12:29 cuál es el más grande de los mandamientos, Él vuelve a afirmar esta verdad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. En Isaías 45:18 leemos, yo soy Jehová y no hay otro. En Isaías 46 de vuelta, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En los Salmos vemos que Dios es uno, Salmos 86, solo tú eres Dios. Y también en el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, le dice Pablo a los corintios. Así que la Biblia nos enseña de tapa a tapa que Dios es uno, que hay un solo Dios. Pero también la Biblia nos enseña que este Dios, que es uno en esencia, existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no hay 3 dioses, sino un solo Dios. El Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, y sin embargo, Dios es uno, y es indivisible. No es que una parte de Dios está en el Padre, y otra parte de Dios en el Hijo, y otra parte de Dios en el Espíritu Santo. No es que el poder de Dios se divide en 3, o que el Padre es todopoderoso y el Hijo es amor y el Espíritu Santo es sabiduría. No, hermanos. Todo el ser de Dios, toda la plenitud de Dios está en el Padre. Toda la plenitud de Dios está en el Hijo. Toda la plenitud de Dios está en el Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. Y todo lo que el Padre es, lo es el Hijo. Y lo es el Espíritu Santo igualmente, iguales en eternidad, iguales en poder, iguales en autoridad y soberanía, iguales en deidad, iguales en omnisciencia, iguales en omnipresencia, iguales en atributos. No es que uno es mayor que el otro,
No es que uno vino antes que el otro. Los tres son eternos. Los tres son soberanos. Pero hay un solo Dios. Miren lo que dice Mateo. Podríamos citar miles de textos, hermanos. Pero por cuestiones de tiempo vamos a tocar dos. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos una clara manifestación de esta doctrina de la Trinidad, ¿no? El Padre desde los cielos hablando, enviando su Espíritu sobre el Hijo, ¿no? Invistiendo al Hijo en su humanidad de su Espíritu. Y vamos a Mateo también, al final, ¿no? Esto era al principio, ahora vamos al final. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús manda a bautizar a los discípulos en el nombre, en singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre. Y los tres, y debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Los tres están en la misma categoría, los tres comparten la misma esencia divina, son Dios. Pero hay un solo Dios, porque es el nombre. No son los nombres del Padre, o no es el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y solamente quería tocar estos dos textos. Podríamos tocar tantos y tantos textos. Y este es el misterio, hermanos. Hay un solo Dios, pero ese Dios existe en tres personas. Y estas tres personas son plena y absolutamente Dios. Pero Dios es uno y no está dividido en partes. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque Dios es indivisible, y si Dios es indivisible, sus obras también son indivisibles. Cuando Dios realiza alguna obra, la creación, la redención, el juicio, cuando Dios realiza alguna obra, sea cual sea en las Escrituras, todo el ser de Dios está obrando. Las obras de Dios son indivisibles, al igual que Dios. Cuando Dios hace algo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando simultáneamente. Ninguna persona de la Trinidad actúa en soledad. Todo lo que el Padre hace, lo hace a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Así comenzó la Biblia. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y para resumir, hermanos, porque ya lo hemos visto en el principio de esta serie sobre el Evangelio de Juan,
Aquí vemos la Trinidad obrando, hermanos. Está Dios el Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Está el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Y dónde está el Hijo? Bueno, Juan capítulo 1 nos enseñó que Él es el Verbo. Él es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cada vez que vemos en las Escrituras, dijo Dios, y cada vez que vemos a Dios hablando, es el Hijo. Y Dios creó todas las cosas y ordenó toda la creación a través de la palabra, a través del Hijo, del Verbo, en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto que les estoy diciendo, que nos podría tomar toda nuestra vida a entender, y no lo entenderíamos, todo esto está condensado, o muchos de estos aspectos están condensados en este versículo del que Jesús habla, este pasaje en el versículo 26 de Juan. Pero cuando venga, yo quiero tocar estos detalles, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Todo lo que acabo de decir está resumido en esa frase. Cuando venga el Consolador. Otra vez el Señor les vuelve a recordar a sus discípulos esta promesa. Miren lo que Jesús les había dicho en el capítulo 14, dentro del contexto de la última cena. Capítulo 14, versículo 16. Dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa palabra otro, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hay dos palabras en el griego para decir otro. La palabra heterón, de la que nosotros tenemos esta palabra heterogéneo, ¿no? Cosas distintas, elementos distintos. Esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí es alón, que significa otro de la misma especie, otro de la misma calidad. Jesús les está diciendo, el Padre les dará otro consolador, otro ayudador, otro abogado, alguien que va a estar al lado de ustedes, al igual que yo, de la misma calidad que yo. Jesús dice, cuando venga el Consolador. Eso nos muestra que hay una distinción. El Hijo se está distinguiendo del Espíritu Santo. Yo no soy el que va a venir. Cuando venga el Consolador, el Hijo no es el Espíritu Santo. Y sin embargo, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son Dios. Son de la misma calidad, son de la misma esencia. Y el Hijo nos está mostrando en esta declaración, Jesús nos está mostrando que Él es Dios. Él dice, a quien yo os enviaré del Padre. En el capítulo anterior habíamos visto que lo vemos a Jesús diciendo, el Padre enviará, ¿no? Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Pero acá Jesús está diciendo, yo enviaré del Padre. Miren la autoridad del Hijo, es la misma autoridad que la del Padre. Es la misma autoridad. Los dos, los tres son Dios. Ahora es Jesús quien va a enviarlo. Y la única manera que Jesús pueda enviar al Espíritu Santo del Padre es que Él mismo comparta la misma esencia y autoridad que el Padre, porque Él es Dios. Y les dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Si el Espíritu Santo procede del Padre, es porque ambos son de la misma sustancia. Uno procede del otro.
El uno comparte la misma esencia que el otro. Así que este espíritu, este consolador, este paracletos, este que va a estar al lado nuestro, es de la misma esencia que el Padre, porque procede del Padre. Y este Espíritu de Dios, hermanos, no es una energía, no es una fuerza, es una persona. Miren lo que el Señor Jesús dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esa palabra Él es un artículo que nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Jesús nos dice, y eso, no, Él dará testimonio de mí. Los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo es una persona, pero la Biblia claramente enseña que el Espíritu Santo es una persona que se contrista, que enseña, que capacita, que da testimonio. Él dará testimonio de mí. Solo una persona puede dar testimonio de algo. No una cosa, una fuerza, una energía. ¿Ven? Errar en este misterio, querer resolver este misterio, nos sumerge en la herejía como los testigos de Jehová. Solo una persona puede testificar, no una energía. Una fuerza no puede dar testimonio de nada, pero una persona sí puede dar testimonio. Así que el Espíritu Santo es una persona. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, y fíjense cómo comparten los mismos atributos uno y el otro. El Padre es verdadero, el Hijo es la verdad. Este es el Espíritu de verdad. El Espíritu es el Espíritu de Cristo en Gálatas. Es el Espíritu de su Hijo en Efesios. Ven cómo comparten los atributos, pero son tres. Y se distinguen el uno del otro, pero son uno. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, este Consolador, el Paracletos, esta palabra griega tan importante, alguien que está al lado para ayudar, significa. Este Espíritu va a ser enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué va a ser enviado el Espíritu Santo? Les dice Jesús, Él dará testimonio de mí. Hermanos, ¿recuerdan que hace un momento les dije que Dios es uno e indivisible? Y que todas las obras de Dios son igualmente indivisibles. Y que en cada obra de Dios debemos contemplar la Trinidad, las tres personas participando y obrando la misma obra con la misma voluntad. Así que acá Jesús dice que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Él. El Espíritu Santo va a testificar de Cristo. Y yo les pregunto a ustedes que ya son expertos en el Evangelio de Juan, ¿acaso no vimos esta misma obra hecha por el Padre y por el Hijo? Vamos a Juan capítulo 5, versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36. Miren lo que dice Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde? ¿A dónde dio el Padre testimonio de Jesús? Jesús sigue diciendo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios el Padre testificó de su Hijo en todo el Antiguo Testamento, en primer lugar.
Todo el Antiguo Testamento es un constante anuncio y testimonio de aquel que iba a venir, del Señor Jesucristo, del Mesías. El Padre dio testimonio del Hijo, y durante el ministerio terrenal de Jesús, el Padre obraba milagros y prodigios por medio de Jesucristo para dar testimonio de que Él era el Mesías. El Padre da testimonio de mí. En Juan capítulo 3, versículo 1, cuando Jesús tiene su encuentro con Nicodemo, Nicodemo viene en el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, el Padre. Nicodemo está hablando de Dios, el Padre, el único Dios que ellos adoraban. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos veían ese testimonio de que Dios estaba acreditando a Jesucristo como maestro, como Mesías. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, un mensaje tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, como con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ahí aparece también el Espíritu Santo. En un texto vemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo obrando la misma obra de redención. Pero no solamente Dios el Padre testificó sobre el Hijo, también el Hijo testificó de sí mismo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Yo les dije que ustedes son expertos en este Evangelio ahora. En Juan capítulo 8, en el versículo 12, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre dio testimonio de Cristo. El Hijo dio testimonio de sí mismo. Y como la Trinidad es indivisible, ahora Jesús les está diciendo a los discípulos que va a venir el Espíritu Santo a dar testimonio también acerca de Él. Y en esto me quiero detener un poquito, hermanos. Debo detenerme acá porque hay tanta confusión en los círculos evangélicos con respecto a la persona del Espíritu Santo y a su obra y a su ministerio. Y se le llama obrar, el obrar del Espíritu o el mover del Espíritu, a un montón de cosas que el Espíritu Santo no hace. Hermanos, gran parte del cristianismo moderno se ha sumergido en el misticismo por desconocer lo que la Biblia enseña con respecto al Espíritu Santo, y a ese misticismo le llaman la obra del Espíritu Santo. La Biblia no enseña que la obra del Espíritu Santo sea hacernos temblar, o hacer que nos caigamos al suelo, o hacer que nos riamos a carcajadas, o a saltar, o a correr por toda la iglesia.
o hacernos balbucear cosas sin sentido. El Señor Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo, llenísimo del Espíritu Santo. Y no lo vemos hacer las cosas que hoy se hacen en nombre del Espíritu Santo. Esas cosas son producto del emocionalismo, por lo menos del emocionalismo, o de cosas peores. Pero está clarísimo lo que el Espíritu Santo vino a hacer al mundo. El Señor Jesús lo dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y mire lo que Cristo sigue diciendo, mire lo que Él nos enseña sobre a qué vino el Espíritu Santo, cuál es su obra, cuál es su ministerio. En Juan 14, dos capítulos antes, Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, ahí lo tenemos de vuelta, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Enseñarnos todo lo que el Señor Jesús nos enseñó, guiarnos a toda verdad. Dice, Él los guiará a toda verdad cuando venga el Espíritu Santo. Él nos recordará todas las cosas, Él nos enseñará todas las cosas. En Juan 16, después del texto que estamos estudiando hoy, en el versículo 7, Jesús dice, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, hermanos. Esa es la obra. Jesús nunca dijo que Él iba a venir a tirarnos al suelo y a hacernos temblar y a sentir calor. No. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es convencer al pecador de su pecado. Y esta obra es imposible. Es imposible. Es convencer al pecador de su pecado y es testificarle de Cristo para que ese pecador venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y luego de traerlo a Cristo, lo va a iluminar en su mente y en su corazón y lo va a guiar durante toda su vida a toda la verdad. Para que a través de la verdad que el Espíritu Santo le enseña en las Escrituras, Él va a producir el fruto. ¿Cuál es? Tener el mismo carácter de Cristo en su vida. Miren la obra que tiene el Espíritu Santo. Miren la misión que viene a cumplir en este mundo. Y nosotros estamos reduciéndolo a emociones, experiencias, sensaciones. ¿Qué leímos en el texto que nos toca hoy? El Señor Jesús dice, Él dará testimonio acerca de mí. Miren lo que dice el capítulo 16, ahí nomás, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Preste atención, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y qué es lo de Él? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿A qué ha venido el Espíritu Santo a este mundo? Ha venido a glorificar a Cristo. Él me glorificará. Esa es su misión. Todo lo que el Espíritu Santo hace es para glorificar al Hijo. El Espíritu Santo no hace nada para glorificarse a sí mismo. No vino para eso. Vino para glorificar a Cristo. No busca ninguna gloria para sí mismo.
Y hay movimientos que se han embarcado en ser los abanderados del Espíritu Santo, dejando a Jesucristo en un segundo plano. Cuando la verdadera obra del Espíritu Santo es poner a Cristo en el primer plano, es guiar a todos a Jesucristo, es conformar a todos a la imagen de Jesucristo. No es hacerse ver con un montón de dones extraordinarios, frívolos. Esa no es la misión del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo, con mucha más razón no ha venido a glorificar a hombres. Con mucha más razón. Si no se glorifica a sí mismo, que es Dios. Si está acá para glorificar a Cristo, en infinita menor medida va a andar glorificando a hombres. Si no está aquí para exaltarse a sí mismo, menos va a andar exaltando a hombres que se hacen pasar por semidioses, que declaran, que decretan, que arrebatan, que asignan, que pactan y no sé qué otras cosas diabólicas. Hermanos, la misión del Espíritu Santo en este mundo es dar a conocer a Cristo. Es convencer al mundo de pecado para que la sangre de Cristo sea aplicada en sus corazones para perdón de pecados. Él no ha venido para que la gente se caiga al suelo. Él ha venido para traer salvación y santificación a los escogidos de Dios. Y lo digo con tristeza, hermanos. Es crucial el ministerio del Espíritu. Es extremadamente serio. Nuestro destino eterno depende en absoluto de la obra del Espíritu Santo. Él no está acá para juguetear a los ladridos y a las risitas y a los balbuceos. Él ha venido a redimir a un pueblo de sus pecados y conformarlos a la imagen del Señor Jesucristo. Una obra titánica. Hacer que pecadores inmundos, merecedores de la ira de Dios, sean conformados a la imagen del amado, del precioso Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que hayamos reducido este imposible ministerio del Espíritu Santo a un show de la fe? Jesús nos está mostrando en este versículo 26 que toda la Trinidad entera está involucrada en nuestra salvación. No es que Dios se fue por ahí y como se olvidó de nosotros y el Hijo se acordó, vino, y entre el Hijo y el Espíritu Santo están tratando de salvarnos. No, hermanos, esta historia que estamos viviendo es la historia de Dios haciendo un despliegue de su persona y formando un pueblo para redimirlo. Esa es la historia. Y la única razón que tenemos, la única razón por la que estamos vivos, hermanos, es porque hay un evangelio que predicar. La única razón por la que este mundo sigue funcionando y sigue andando es porque Dios está obrando en salvar a sus escogidos. Es la única razón. Vivimos por el Evangelio, no vivimos para nuestros proyectos personales. Ese no es el objetivo de Dios. Vivimos para predicar el Evangelio, vivimos para creer el Evangelio, vivimos para vivir el Evangelio. El Hijo ha sido enviado para que conozcamos al Padre y el Espíritu Santo nos ha sido enviado para revelarnos al Hijo, para que por medio del Hijo podamos tener reconciliación y comunión con el Padre. Y toda esta obra la hace Él. ¿Lo ven? Miren el versículo 26. Todo eso lo hace Él. La salvación no está en potestad del hombre, hermanos. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de Cristo y convence eficazmente al pecador
para que se arrepienta de sus pecados y sea perdonado. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. No es nuestro piano de fondo. No es nuestra elocuencia. No es nuestros susurros. No, hermanos. Es el Espíritu Santo el que vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Aquí no se salva el más inteligente ni el más capaz. Aquí no convierte el más elocuente, el más profesional. Aquí serán salvos aquellos a los cuales Dios aplique eficazmente el testimonio de Cristo en sus corazones. Esta es la obra de Dios. Pero para esta obra Dios ha escogido medios. Dios ha escogido medios para realizarla y para aplicar este testimonio de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el versículo 27? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, aquí está, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él va a dar testimonio de mí, Él va a convencer al mundo de pecado, Él me va a glorificar, el Espíritu Santo va a hacer toda la obra y ustedes también. Él va a testificar de mí y ustedes también. Y hermanos, Dios nos ha dado el honor, el privilegio en esta magnífica obra de redención en la cual toda la Trinidad está involucrada. Se nos ha dado el privilegio de participar, de testificar de Cristo. Se nos ha dado el honor de ser colaboradores de Dios en esta tarea, como dice 1 Corintios 3:9. Él nos ha permitido esto, hermanos. Él podría evangelizar al mundo él solo. Él podría mandar a sus ángeles a evangelizar al mundo, pero ha escogido hacerlo a través de su iglesia, de su pueblo, de sus escogidos. Y mire los instrumentos que ha escogido, hermanos. Estos discípulos estaban en una crisis, desesperados. Dios ha escogido salvar infaliblemente a otros, usando a hombres falibles como nosotros. Él ha escogido a personas ordinarias para realizar su obra extraordinaria, hermanos, a través de nosotros. Como siempre nos recuerda el hermano Recalde, tenemos este tesoro que es el Evangelio en vasos de barro, que somos nosotros, indignos. Pero el Señor hace su obra a través de nuestra predicación, a través de nuestro testimonio de Jesucristo. Y fíjense el contexto en el que Jesús dice esto, hermanos. Como si estos dos versículos que nos tocaron hoy estuvieran dentro de un sándwich. ¿Sí? Yo leí antes, pero antes y después el Señor nos habla en un contexto de persecución. ¿Sí? Él les dice, el mundo los va a aborrecer porque ustedes no son del mundo. Y así como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Y fíjense cómo empieza el capítulo 16, versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas y los van a matar. Y van a creer que hacen bien en matarlos. En todo este contexto de hostilidad, de persecución, el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a nosotros hoy, aún en ese contexto, deben dar testimonio de mí. Sí, hermanos. Y debemos darle testimonio de Jesús, debemos predicarle el Evangelio aún a aquellos que son hostiles al Evangelio, aún a aquellos que nos persiguen, aún a aquellos que nos matan, que nos encarcelan. Aún a esas personas debemos darles testimonio de Jesús para que se conviertan, para que sean salvos. No debemos ser como Jonás, que él se va ahí a Tarsis a ver si puede huir de esta encomienda. Y que después no quería predicarles el Evangelio porque sabía que los ninivitas se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. No, hermanos, nosotros debemos dar testimonio de Jesús aún a aquellos que son hostiles contra nosotros. Aunque perdamos amistades, aunque perdamos familiares,
y que no nos inviten más a sus fiestas, a sus cumpleaños. Hermanos, a esos mismos que nos persiguen y nos rechazan, debemos darles testimonio de Cristo. Y el consuelo de esto es que no estamos solos en esta titánica tarea. El Espíritu Santo es el Consolador, el que está con nosotros, al lado nuestro para ayudar, el Paracletos. Él va a testificar con nosotros y por nosotros. Y nadie va a poder detener esta tarea, hermanos. Nadie va a poder frustrar el plan redentor de Dios. Ni la hostilidad del mundo, ni la torpeza de sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Paracletos, el ayudador, el consolador, el Espíritu de verdad, Él va a sostener incansablemente el testimonio de Cristo. Y Él va a realizar infaliblemente esta obra de redención. Él no va a fallar. Y esto que Jesús le dijo a sus discípulos, lo vamos a ver cumpliéndose a lo largo de todo el libro de los Hechos. Una y otra vez los apóstoles anuncian el Evangelio, dan testimonio de Cristo, predican de Cristo en calidad de testigos a un mundo hostil que los rechaza, y vemos que el Espíritu Santo está constantemente con ellos. Y vamos a Hechos rápidamente. Hechos capítulo 1. Voy a leer textos muy rápidamente, así que haga el esfuerzo de seguirme rápido. Hechos 2:32. Perdón, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y miren la reacción: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. En ese mundo hostil, ahí estaban los apóstoles, siendo testigos del Señor, hablando del Señor Jesucristo, aún a personas que querían matarlos. Pero esta obra se llevó a cabo porque el Espíritu Santo estaba ahí, dominándolo todo y testificando en el corazón de aquellos a los que Dios había escogido. Hermanos, quiero terminar con dos aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que testifica de Cristo. Si la misión del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo y la iglesia es templo del Espíritu Santo, entonces una iglesia llena del Espíritu Santo va a testificar de Cristo. Va a salir a predicar el Evangelio a los vecinos, va a hablar de Cristo en todas partes y va a vivirlo, va a vivir la vida de Cristo en todas partes. Y si pretendemos ser una iglesia llena del Espíritu, debemos reflejar a Cristo en nuestros cultos. Pero no solo en nuestros cultos, también en nuestras obras durante toda la semana y en todas nuestras conversaciones. Meter a Cristo
y el testimonio de Cristo, y hablar de Cristo en nuestras familias y en nuestros trabajos, y testificar de Cristo en nuestras vacaciones, y cuando sea, y donde sea. Porque aquellos que tienen al Espíritu Santo testifican de Cristo, porque esa fue la misión por la que fue enviado el Espíritu. Deberíamos estar pensando como iglesia cómo vamos a evangelizar más y más y más a la parte del mundo en la que Dios nos puso. Y en segundo lugar, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 27 que leímos: vosotros daréis testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, para testificar de Cristo, primeramente debemos estar con Cristo. Pero si no estoy con Él, si no conozco sus palabras, si no conozco sus obras, si no conozco sus mandamientos, si no tengo comunión íntima con Él en oración, cada mañana, cada tarde, cada noche, ¿a quién voy a darle testimonio de Jesús? ¿Cómo voy a hablar de Jesús sin conocerlo? Sin estar con Él. Hay políticos en nuestro país que se llaman peronistas, ¿no? Y se la pasan hablando de Perón. Y citan frases de Perón. Y hablan de la doctrina peronista. Y cantan los himnos peronistas. Pero Perón no puede salvar a nadie, hermanos. De hecho, no creo que él se haya salvado a sí mismo. Perón no puede darle vida eterna a nadie. Perón no murió por los pecados de nadie. No vino a darnos reconciliación con Dios, Perón. Perón no es más que un ídolo pagano en este país. Pero los seguidores de ese falso Dios Perón son más fervorosos, más devotos, más fieles a su ídolo pagano que muchos cristianos que dicen que Jesús es el Señor de sus vidas. Hay peronistas que saben más de Perón que muchos cristianos de Cristo. ¿Cómo vamos a testificar de Cristo si no conocemos su vida y obra? ¿Cómo vamos a ser discípulos de Jesús si nosotros mismos no somos discípulos de Jesús en primer lugar? ¿Cómo vamos a evangelizar a nuestro barrio si ni siquiera nos preocupamos por evangelizarnos a nosotros mismos y someternos a nuestro Maestro? ¿Cómo? Si no le conocemos. Dios le bendiga.